Saludos, mi nombre es Víctor Domínguez, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Fermín Toro, Escuela de Derecho, en la modalidad Xaya Sección D. El tema a continuación es referente a las MAR, medios alternos de resolución de conflictos, específicamente en el tópico de las percepciones. Podemos definir percepciones según la Real Academia Española como una sección o afecto de percibir, una sensación interna que resulta de una impresión material hecha por nuestros sentidos. Es un conocimiento, una idea, es toda acción que nosotros podamos percibir y sentir, palpar y llevarla a través de nuestras sensaciones o las primeras impresiones que hemos podido recibir. En la percepción humana también se integran varias percepciones según lo que se ha manifestado. En estos manifiestos podemos tener la percepción sensible. Esta existe a través de nuestros 5 sentidos y no hay nada más que se pueda observar o plasmar o sentir a través de estos sentidos. Y dice que el primer paso al conocimiento, que es por medio de estos sentidos, que no hay nada que nosotros no hemos conocido, no hemos palpado, sino se realiza a través de nuestros 5 sentidos. La percepción emocional, que son los hechos y no son palabras. Por eso es importante en este momento que la comunicación, y se recomienda mucho entre los padres con los hijos, para que estas sensaciones, estos valores, estas formas de comunicarnos por medio de las palabras puedan ser totalmente llevadas al sentido en el cual nosotros queremos dar esta percepción. La percepción axiológica, que consiste en la captación de los aspectos valiosos que se encuentran en las personas o en los circundantes. Y la percepción intelectual, que es la que permite que el individuo pueda comprenderse a sí mismo, el mundo que lo rodea. Es todo aquello que estimula a la comprensión de los hechos en los cuales el individuo se ve involucrado. De esta manera, se nos hace más fácil percibir según la forma en que nosotros podemos comprender todo lo que nos rodea en nuestro medio ambiente. Y de esta manera podemos decir que vamos a ir codificando y almacenando cada una de estas percepciones a través de nuestros sentidos. Y es la información la que se va a presentar o va a ser el impacto que cause en alcanzar el cúmulo de todas estas vivencias. Estas se van a ver fortalecidas según sea nuestro entorno, la captación, la formación, nuestros intereses y todos aquellos aspectos que conforman la planificación, la visión de futuro que posee cada individuo, y esto va a formar su carácter. Y es una de las principales amenazas en las cuales nosotros vamos a conseguir que nos va a deformar y nos va a tratar de causar no el impacto que nosotros deseamos, y lo vamos a ver dentro de lo que consideramos que son las incertidumbres. Que estas no son más que la falta de seguridad, de confianza o la certeza que se debe tener sobre algo, especialmente cuando esto genera inquietudes. Podemos poner en ejemplificación de las incertidumbres como una amenaza ante nuestras perspectivas, que puede ser el momento de incertidumbre que vive el país, las incertidumbres que se han venido reinando en los mercados de valores, en los mercados internacionales, o sobre cualquier duda o temor al respecto de lo que nosotros hemos percibido a través de los sentidos. Es en donde entra en juego todos los tratados que se han estudiado a lo largo de la historia de la humanidad. Podemos considerar la lógica, el método lógico deductivo, la inducción y la analogía. Dentro de la lógica podemos decir que es la parte filosófica que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y pensamiento humano, considerando también puramente que es en sí mismo sin referencia a ninguno de los objetos. Los problemas principales de la lógica son las doctrinas del concepto, el juicio, el silogismo y el método. Dentro del método lógico deductivo podemos definir que este es un método científico que es consideradamente y se conduce a la conclusión que esté implícita dentro de cada una de las premisas. Y esto quiere decir que no hay una conclusión que pueda llevar a consecuencias necesarias a una premisa cuando estas premisas resultan verdaderas, y el razonamiento deductivo allí es donde procede a tener validez. Con la inducción es la suposición o también son conclusiones. Y estas forman parte de un razonamiento que viene a establecer una ley o una conclusión general a partir de las observaciones o hechos particulares en los que el individuo se ha vuelto inmerso. Analogía, ella proviene del griego de analogía, que ana quiere decir una comparación, y logos es un estudio.
Entonces vendríamos a definirla como lo que significa la comparación o relación entre una o varias cosas a razones o conceptos. Recordemos muy claramente el concepto de analogía como un principio de interpretación del derecho, que se sustenta en la semejanza que debe existir entre el caso previsto y el no previsto, y evitando así la diferencia radical entre ambos. Dentro del orden en que nosotros te vamos a ir llevando el contexto, debemos hacer un punto de honor a lo que sería la teoría general del sistema. Esta es una teoría tratada o propuesta por Ludwig von Bertalanffy, quien intentó lograr esta metodología integradora como un tratamiento de problemas científicos. Este autor, Bertalanffy, vio el sistema como un conjunto de elementos relacionados entre sí y entre el medio ambiente. Y también existe como un sistema en que surge la distinción del respecto del entorno, y cada subsistema se diferencia respecto a un entorno integral del sistema global. ¿Cómo vemos esto dentro del enfoque jurídico? La teoría general de los sistemas encaja perfectamente, y vamos a citar textualmente a un autor, Lino Mirabelli, que en su trabajo de la teoría de sistemas en el derecho y la política habla que el derecho fue considerado a la luz de este modelo, y en los años 60 se le concibió como un programa de input, en el sentido de que determinadas informaciones se respondían en determinadas decisiones, y estas a su vez eran preestructuradas, y ello, aunque un número de diversas demandas en los inputs sean muy graves, entre este caso podemos citar demandas civiles, ejecuciones, denuncias, querellas, entre otros, concretamente el input preestablecido tenía una respuesta positiva, y el que no estaba, por supuesto que recibía una respuesta negativa. Y aquí es donde consideramos como encaja dentro de esta teoría general de los sistemas, como sistemáticamente los procesos se van generando con una jerarquización de las entradas en los procesos y de una salida que también se va retroalimentando el propio sistema, y en cada una de estas fases del proceso, en línea general, refiriéndonos a las teorías generales del sistema y dentro de lo que viene a representar el conflicto, se presenta en múltiples aspectos de nuestra vida, en nuestra vida familiar, económica, en nuestras relaciones personales, laborales, en nuestro grupo de socios o con nuestros amigos. El conflicto en realidad, relacionado a la teoría general de los sistemas, también nos va a brindar muchas herramientas para entender mejor lo que es el conflicto y su entorno, y para encararlo más eficientemente mediante la medición o la mediación, llevándola a la simplicidad y reduciendo todo proceso. Siguiendo este orden de ideas, podemos citar perfectamente a Ernesto Grun, quien nos menciona en su trabajo la mediación, un enfoque sistémico y cibernético. Desde el punto de vista sistémico, el proceso de mediación configura un sistema porque también consiste en elementos interconectados, las partes en conflicto, sus letrados o los mediadores. Es dependientemente de un metasistema significativo, en este caso representaría la sociedad. Además, tiene un comportamiento global, esto es durante el proceso de la mediación, y presenta un tipo de reconocible de egresos a partir de ingresos característicos. Los ingresos son el conflicto, lo expuesto por las partes, y del egreso lo que considere el acuerdo y lo que se concrete en sí. Asimismo, es capaz de mantener su organización interna durante cierto tiempo, mientras dura el proceso de mediación. Entonces, lo que hemos venido explicando, cuál sería la relación de la teoría general del sistema con respecto a lo que es el conflicto, la mediación y los medios alternos de resolución de conflictos, todos estos englobados en lo que representa el derecho como tal. El hablar de conflictos y confrontaciones del individuo, las percepciones son de gran influencia e importancia en el campo jurídico en que se permiten los mediadores, estando estos firmes en el estudio del comportamiento de las partes, puesto que la percepción de cada uno es diferente, pues siempre tienden a creer que alguno de ellos tiene la razón. Por este caso, el abogado debe ser muy inteligente, debe ser una persona capaz de entender y buscar estrategias para conciliar entre ambas partes, siendo siempre favorables las herramientas jurídicas pertinentes según sea el caso, y debes tener la capacidad de separarse tanto de quién es su mandante en contra
de la persona a la que él va, en este caso, a demandar. En este tipo de relaciones se debe tener en cuenta que cada una de las partes siempre va a estar pensando que tiene la razón, va a usar la fase del razonamiento, que la otra parte es su enemigo, buscando la imagen contraria, negativa hacia la otra persona, aun cuando a los aspectos todavía no sean decidibles, que sus actos son razonables, enfocándose en la racionalización, que está siendo víctima por la parte demandante o hay una causa de victimización, que también que la otra parte no tiene los derechos, está en este caso configurándose la deshumanización del elemento contra el otro, que la parte está siempre así, o sea que vamos a generalizar. Entonces dentro de un conflicto estamos entendiendo un sinnúmero de situaciones que se presentan. Entonces hay que llevar esto a un enfrentamiento de intereses y de valores considerables importantes, pero también la condición de angustia entre las peleas o los problemas que se puedan generar entre ambos es una lucha resultante en la cual el único punto dentro de lo que es el ordenamiento de las MAR es la neutralización y el mínimo daño, el mínimo impacto que se puedan llevar alguna de ellas dentro de lo que se genera una disputa. La percepción y su relación con los conflictos. Podemos tener distintas visualizaciones, podemos quizás tener puntos de vista, no importando el sexo o la edad de las personas. Siempre esto, en una u otra manera, nos va a llevar a un conflicto. El conflicto siempre está latente según las percepciones que nosotros estemos viendo. La comunicación y las percepciones. Para poder hablar de comunicación tendríamos que hablar de percepciones. Vamos en lo que una persona al comunicarse con la otra puede percibir y otras pueden tener una percepción distinta de lo que las personas están tratando. En sí es expresar es donde existe la mayor importancia para el mediador o el negociador. En materia de los medios alternos de resolución de conflictos, siempre vamos a optar por la opción de la mediación con vías de solución de los conflictos como premisa importante para alcanzar nuestros éxitos. Entre los factores que intervienen en las condiciones de las percepciones están los factores internos y los factores externos o de selección. Entendemos como factores internos la selección de todos los elementos internos que vamos a establecer, como son las motivaciones, nuestras tendencias, nuestros intereses, lo que la necesidad personal y el ambiente nos lleva como un factor importante para la selección de estos múltiples percepciones que vamos a tener como estímulos. Factores externos de la selección. Los principales factores externos de la selección son la intensidad y el tamaño del estímulo. Cuanto mayor es la intensidad y el tamaño, mayor va a ser la percepción que nosotros vamos a tener más pronto y más inmediato. Y esto va a contrastar cada vez con nuestra situación presente y habitual de lo que hemos estado captando o la diferencia que podemos percibir externamente en relación a los factores internos. La importancia de las percepciones en la resolución de conflictos. La primera imagen que va a llegar a nuestro cerebro es debidamente procesada y esta también va a ser analizada y también va a resultar inmediatamente entre la relación que vamos a tener con esa persona. Siempre va a quedar grabado dentro de nuestra memoria y va a ser un principio para nosotros mantener lo que podemos considerar como una experiencia, una vivencia, la cual nos va a ir nutriendo y nos va a ir plasmando dentro de las soluciones que vamos a llevar en la relación de los conflictos que se nos presentan en el día a día. Dentro del campo jurídico, va a permitir que los mediadores de un conflicto sean firmes en el estudio del comportamiento de las partes propuestas. Entre la percepción de cada uno va a tener siempre una diferencia y una tendencia a creer quién tenga la razón en este caso. Podemos afirmar que la percepción siempre va a representar ese componente psicológico que permea en el campo jurídico, incorporando su significado al hecho de estar frente a decisiones trascendentales como es la administración de justicia. Por eso es muy importante que cada una de las personas que representa a la ley, representa a la justicia de nuestro país, esté conforme y apegada a cada una de las normas, a cada una de las leyes que se ejecutan, e incluso fijar cada una de las propuestas, de las posiciones que dentro de los medios de alternos de resolución de conflictos se nos presenta como una solución para llegar y alcanzar los procesos de soluciones entre los conflictos que se presentan entre las comunidades y los seres humanos.